Hola chicos, ya conocéis casi todos los elementos electrónicos que podemos encontrar. Conocéis los transistores, los diodos, los condensadores, las resistencias. Bien, pues hoy vamos a ver varias posibilidades que se abren en electrónica combinando todos esos elementos que hemos estudiado. El primer caso son los circuitos integrados. Un circuito integrado es un circuito en miniatura, de manera que integro no varios elementos de los que hemos estudiado, ni cientos, sino miles, millones y miles de millones de elementos integrados de manera miniaturizada en un elemento que es un circuito impreso, un circuito integrado. Ahí lo veis. Esto es un ejemplo de un circuito integrado. ¿Veis el tamaño que tiene en comparación con el dedo? ¿Recordáis el tamaño de los componentes que hemos estudiado? Pues bien, en el interior de un circuito integrado tenemos estos componentes en número de millones, pero de manera miniaturizada. Este sería el ejemplo de un chip o un circuito integrado. Vemos que en la parte exterior tenemos un encapsulado de plástico o de cerámica y una serie de patillas o pines. Encima tenemos unos códigos, un código que está escrito con letras y números y nos va a identificar cada uno de los componentes que estamos adquiriendo en el mercado. El fabricante nos informará sobre todas las características dependiendo del número de circuito integrado que hayamos adquirido. En el encapsulado vienen varias marcas que son muy importantes. Una muesca para indicarnos la orientación que debe de tener el circuito en donde lo vayamos a integrar. Y un punto que nos indica el número 1 de las patillas. En este caso son 8 patillas. Pues el punto nos indica la patilla 1 y a partir de ahí contamos patilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El número es muy importante en un circuito integrado, puesto que cada patilla puede realizar una función específica diferente a las demás. ¿Qué tenemos en el interior? Tenemos un circuito miniaturizado con millones de los componentes que ya hemos estudiado. Si lo ampliamos, así se vería. Los chips, como también se conocen a los circuitos integrados, aparecen en los circuitos electrónicos en muchísimos campos. Por ejemplo, en comunicaciones, en tecnología, relojes, electrodomésticos, informática, vehículos, transporte, etc. Existen muchos tipos diferentes de circuitos integrados. Por eso, cada uno, según la función que realiza, se pueden aplicar en campos diferentes. Vamos a estudiar ahora otros elementos que podemos construir también a base de todos los elementos electrónicos que ya conocemos y que son mucho más sencillos que los circuitos integrados. Estos son los timers. Los timers lo que van a hacer es que van a dilatar en el tiempo una acción. Vamos a verlo. Tenemos este circuito constituido por un transistor, este sería el nombre del transistor, una resistencia, un LED, unas baterías, un condensador, en paralelo con la base y el emisor de este transistor, una resistencia y un pulsador. Pues vamos a ver qué ocurre en las diferentes posiciones. Cuando el pulsador está abierto, no hay corriente por él. Si no pasa corriente por aquí, la posible corriente que pudiera alimentar la base del transistor y que podría venir por aquí, no existe. Es decir, no tenemos corriente por la base. ¿Qué ocurre con un transistor cuando no tenemos ninguna corriente por su base? Tenemos un transistor en corte. Cuando tenemos un transistor en corte, la consecuencia es que la corriente de colector también es cero, es decir, la corriente que pasaría por aquí también sería cero, con lo cual el LED está apagado. En este caso hemos abierto el circuito y el LED aparece apagado, no tenemos corriente por ningún lado. Vamos a cerrar ahora el pulsador.
Cuando cerramos el pulsador, lo primero que puede aparecer pues es una corriente que pasa por la base y el emisor del transistor, con lo cual ya tenemos la primera corriente. Además de esa corriente, también puede haber una corriente que pase por el condensador. Esa corriente lo que va a hacer es que va cargando el condensador. Como entre los polos del condensador de manera rápida empieza a incrementarse el voltaje, como consecuencia también se incrementa este voltaje. Eso quiere decir que esta corriente rápidamente pasará de 0 y se incrementará hasta un punto máximo. El transistor va a pasar de manera bastante rápida desde amplificación hasta saturación. ¿Qué ocurre cuando un transistor está amplificado o está saturado? Que dejará pasar una corriente por su colector. Esto está equivocado, no es corriente de base, es corriente de colector. Es decir, aparece una corriente de colector que pasa por el colector y es la misma que está pasando por el LED, de manera que el LED se ilumina. Hemos cerrado y lo que ha ocurrido es que el LED se ha iluminado. Según va pasando el tiempo, el condensador se va cargando hasta que está completamente cargado. Cuando el condensador se queda completamente cargado, esta corriente que está pasando por él desaparece. Desaparece, pero el resto se mantiene igual, es decir, seguimos teniendo corriente por la base, que será máxima, con lo que tendremos un transistor que estará saturado y una corriente que pasará por el colector. Aquí vuelve a estar equivocado, esto es corriente de colector que también será máxima y el LED seguirá iluminado. Vamos a abrir ahora. Cuando abrimos aquí, recordamos que seguimos teniendo el condensador cargado. Si abrimos, la primera corriente que desaparece es la corriente de base. ¿La veis? Vamos a hacer que desaparezca. Si desaparece la corriente de base, automáticamente desaparece la corriente de colector. Sin embargo, como tenemos un condensador cargado, él puede empezar a generar una pequeña corriente, ¿verdad? Pues eso es lo que hace, empieza a generar una corriente que pasa por la base del transistor, de manera que ahora ya sí tenemos un transistor de nuevo saturado, dejando pasar una corriente a través de su colector y que hace que se encienda el LED. Es decir, hemos abierto aquí, pero no se nos ha apagado el LED. De todas maneras, el condensador no es eterno. El condensador va a tardar un ratito y al cabo de los tantos segundos se va a descargar, desaparece la corriente que pasa por él y automáticamente se me pone en corte y se corta la corriente, con lo cual desaparece la luz del LED. Es decir, al abrir, durante un tiempo hemos seguido teniendo corriente por la base y hemos seguido teniendo corriente de colector que ha hecho que el LED se ilumine. Y al cabo del rato, cuando ya el condensador se ha descargado completamente, desaparece la corriente de base, con lo cual se me apaga el LED. ¿Habéis visto para lo que ha servido este timer? Una vez que yo he abierto, he dejado de pulsar el pulsador, durante un tiempo ha seguido iluminado el LED hasta que se ha descargado el condensador. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos mañana en clase.